Hola, queridos amigos, oyentes, seres de este planeta. Hoy hemos decidido hacer un episodio especial luego de esos terribles terremotos que acontecieron en Venezuela. Zaira y yo hemos decidido traer algunas herramientas para todos aquellos que están en estos momentos sufriendo de esto y ah, de alguna manera pues contribuir a la sanación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, básicamente se trata de cómo actuar cuando alguien pierde a un ser querido. De alguna manera enfocamos este episodio no solo a la tragedia de Venezuela, sino también algo que todos ustedes puedan utilizar en futuros eventos o en eventos actuales que no necesariamente estén relacionados con estos terremotos, ¿no? Entonces lo enfocamos de una manera más genérica. También, antes que todo, queremos expresar nuestras condolencias a todos aquellos que fallecieron y no están con nosotros actualmente. Tanto a los seres queridos, a los amigos, a los familiares, pues queremos hacerles saber que aquí estamos y nuestra intención es ofrecer herramientas para sobrellevar todo esto, ¿no? Y antes de comenzar, pues también aclarar que nosotros no somos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, clínicos, pero a través de nuestra experiencia, pues hemos aprendido muchas cosas y también investigamos sobre estos temas. Y es por ello que les traemos este episodio de hoy. Conmigo está Sara, quien también está familiarizada con sismos, porque en 1985 hubo un terremoto también muy fuerte en la Ciudad de México. Zaira, ¿hay algo que quisieras decir al respecto? Y bueno, antes que nada, saludar a nuestros Sí, oyentes. gracias, Gus. Pues así es. Hoy estamos un poquito acompañándonos, solidarizándonos con nuestros amigos de Venezuela. La verdad es que no queremos dejar pasar la oportunidad como para mostrar esa empatía y hablar de este tema, ¿no? Porque al final del día todos pasamos por procesos de pérdida, puede ser desde un familiar hasta migrar, hasta no sé, la pérdida de un ser querido, tener que mudarte de casa, todas las implicaciones que tiene un desastre natural y sobre todo el efecto eh, en algo tan cotidiano que estamos acostumbrados y de repente nos sorprende, ¿no? Y precisamente mencionabas, pues los terremotos en México son muy comunes, el del 85 fue muy fuerte, yo la verdad estaba muy chiquita, pero después de eso me tocaron varios e incluso a mis hijos. Y llega un punto en el que estás como en la incertidumbre incluso de que pueda volver a pasar, ¿no? Entonces entendemos que además estos desastres naturales creo que nos recuerdan lo pequeño que somos y las cosas que no podemos controlar, porque la naturaleza sigue siendo más fuerte, ¿no?, que Impredecible. nosotros, impredecible. Entonces, bueno, pues queremos compartir este episodio desde el acompañamiento de aquí estamos. Justo me acordé de lo que comentabas del partido de soccer que hubo recientemente y cómo ese mensaje en realidad no es que vayamos a resolver o a sanar lo que está pasando, pero sí a compartir un poco algunas estrategias que nos han funcionado, algunas cosas que recomiendan los expertos de qué seguir cuando un ser querido o cuando un ser cercano está pasando por un momento difícil y queremos apoyarlo, ¿no? Básicamente es eso. Correcto, gracias, Zaira. Y bueno, básicamente, ¿cómo hemos dividido este episodio? ¿No? Lo que queremos es que la gente aprenda algunas cosas, entre ellas, qué se debe hacer cuando algún familiar o amigo pierde un ser querido, esa es la principal, si se debe guardar silencio, si se debe hablar o escuchar más, Ujú. qué se debería decir o no se debería decir, cómo realmente los podemos ayudar y cómo saber cuándo y cómo debes velar por ti mismo también, que eso es Ujú. bastante importante. Entonces, comencemos con el silencio. ¿Tú crees que debemos guardar silencio, Zaira? Pues qué importante pregunta, Gus, y yo solo puedo responderla desde mi experiencia personal, ¿no? O sea, justo como decía, cuando alguien
cuando alguien muere o cuando un evento así ocurre, creo que lo más difícil es cuando es una situación abrupta, ¿no? Porque cuando sabes que a lo mejor algún familiar tiene un padecimiento crónico como cáncer, como pues una afección que ya tiene largo tiempo ocurriendo o que está incluso en el hospital, de alguna manera tienes el tiempo para prepararte, ¿no? Por eso es que dicen que la muerte que no tiene palabra es la de los hijos, porque jamás te preparas para un hijo, o sea, no hay, la lógica dice que los hijos entierran a los papás y entonces tú te puedes preparar para que cuando tus papás llegan a cierta edad empiezas a pensar, bueno, algún día pronto o algún día cercano se va a morir, ¿no? El problema es cuando es una situación abrupta que no tiene como No, un aviso previo. un aviso previo. Entonces, realmente ante esa situación, Gus, yo honestamente lo que pienso es, híjole, la persona está viviendo la situación de estrés de lo que está pasando y tratando de entender lo que está pasando. Entonces, a veces la gente te dice, ay, lo siento mucho, o frases típicas de todo va a estar muy bien, por algo pasan las cosas, pero tu mente y tu corazón están literal en shock, ¿no? Claro. Entonces, a veces más que entender o que tratar de decir un poco de encontrar las mejores palabras, es dejar que la otra persona fluya. Y bueno, te voy a contar un caso muy particular, ¿no? El año pasado yo tuve 3 eventos bastante traumáticos, la verdad, e inesperados, porque no había un warning, ¿no? No había una señal de que una advertencia de que iba a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues mi papá biológico falleció en enero y la manera en la que yo me enteré fue un poco como muy aleatoria. O sea, yo estaba en el parque con mis niños y de repente fue así de que, bueno, murió, ¿no? Y recuerdo perfecto que obviamente fue así, le llamé a mis hijos y les dije, no, nos tenemos que ir, estaban en el parque haciendo cada quien lo suyo, no leyendo, y yo decía, nos tenemos que ir porque pues se murió su abuelito, ¿no? Y, y recuerdo que mi hija me dijo, mamá, pero ¿a dónde vamos? O sea, yo, ¿cómo te ayudamos? O sea, creo que esa frase fue de una niña de 16 años, bueno, en esa época tenía 15 y que me decía, es que no podemos ayudarte con eso, o sea, como vio ella su capacidad y también es muy válido, o sea, que a veces cuando no puedes manejar el dolor del otro, seas capaz de decir, no te puedo ayudar con esto, o sea, de verdad, y muchas veces pasa, que cuando no puedes manejar el dolor del otro, pues a lo mejor uno mismo es el que se retira. Y bueno, en esa ocasión lo que yo recuerdo fue, obviamente me subí al coche y dije, híjole, pues tengo que estar bien, tengo que manejar, tengo que organizar mi cabeza de qué hago primero, ¿no? Pues confirmar, doblemente confirmar, porque de verdad tu cerebro no lo procesa. O sea, es como tembló, ¿no? Y se cayó la casa. A ver, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? O murió alguien. Espérame, dámelo más despacio. O sea, entonces estás en ese shock literal de lo que está pasando, ¿no? Que alguien llegue y te diga, todo va a estar bien, no te sirve. O sea, entonces, bueno, por ejemplo, esa pregunta que me hizo mi hija de ¿qué hacemos? ¿Con quién vamos? Porque no te vamos a poder sostener. Y así es, 2 niños no pueden sostener a un adulto. Entonces yo me puse a pensar como, híjole, ¿a quién le hablo? ¿Con quién voy? Definitivamente no puedo ir a mi casa en este momento. Me acuerdo que le hablé a una amiga y me dijo, vente para acá. Y lo primero que hizo cuando llegué a su casa, dijo, tú no te preocupes por tus hijos. Ellos van a estar bien, ahí estaba su esposo, entonces les dijo, vengan, les pongo una peli, les pongo, ya comieron, quieren unas palomitas, o sea, distraerlos, ¿no? Y eso me quitó a mí, pues, una carga emocional, ¿sabes? Porque obviamente como mamá siempre estás tratando de cuidar a tus hijos. Entonces, ¿cómo lo primero que a lo mejor necesitas es alguien que te quite un poco lo que alrededor te está bloqueando, ¿no? Te agrega más carga mental. Y lo segundo que hizo fue, me llevó a su cuarto y me dijo, ¿qué pasó? O sea, se sentó al lado de mí
Y literal hizo lo que hemos leído tantas veces de Thich Nhat Hanh en cuanto a mindfulness, ¿no? De sentarte con la emoción incómoda, que en esta ocasión es una emoción totalmente dolorosa y estás como todavía entendiendo lo que pasó, pero a la vez manejando el dolor y entonces, bueno, me dijo que, a ver, estoy aquí, ¿qué quieres hacer? O sea, entonces, ¿qué pasó? Yo ya le empecé a explicar, empezamos a hablar, a ver, ¿a qué tienes que llamar? ¿Cuál va a ser tu decisión? Eh, pero eso no sabes cómo me ayudó, Gus. O sea, el hecho de que hubiera una persona ahí que me dijera, te escucho y empieza a lo mejor a pensar en voz alta lo que estás pensando, pero que Claro. no, que tu mente necesita ordenar, porque también en una situación así, no todas las personas reaccionamos tan rápido de, tengo que hacer un book de un avión, irme de inmediato a México, el funeral, qué papel este. No todas las personas somos así. A lo mejor algunas necesitamos como, a ver, espérame, déjame, necesito sentar y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ya hablé un poquito de esa sensación y de cómo en mi caso, el que alguien se sentara y simplemente escuchara lo que me estaba pasando a mí me dio contención. Y ahorita que volteé a ver mi té, me recuerdo que me subieron un té, no sé en qué momento, pero pues ese tipo de detalles, Gus, son los que te hacen realmente entender y conectar y ver la empatía y la compasión del otro con lo que te está pasando, ¿no? Claro, claro. Bueno, allí es cuando vemos la diferencia en las definiciones, ¿no? De empatía y de compasión. Empatía es aquella que hace que la gente se identifique con tus emociones y que las compartan, y la otra es la compasión, que ya vaya más allá y actúen, ¿no? Mm. En el caso de guardar silencio, yo personalmente lo he experimentado en el pasado, ¿no? Que uno no sabe qué decir o uno piensa que al decir algo puede empeorar las cosas, ¿no? Y de repente ese no es el mejor camino a tomar, porque como tú bien mencionas, con que alguien te diga eso, se sienta contigo y te diga, aquí estoy contigo y te escucha, ayuda bastante. De igual manera, alguien que te ayude o que tome alguna de esas tareas que uno tiene que ejecutar a diario, ¿no? Hay muchas cosas, por más que haya sucedido un evento, una tragedia, hay unas cosas que uno se tiene que encargar de igual manera. Entonces, si alguien viene y te ofrece esa ayuda y se encarga de eso, pues de alguna manera eso libra un poco el peso emocional que tienes en ese momento, ¿no? Ujú. Yo aquí recopilé más o menos una lista de cosas, son recomendaciones, ¿no? Cosas que deberíamos evitar y que podríamos decir en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, y hay gente que lo hace, no sé si por morbo, pero, o por simplemente por inocencia, pero trata de pedir detalles al respecto, ¿no? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Ese se sienta contigo y quieren todos esos detalles, pero tú, si la situación es reciente, eso no es recomendable. Lo puedes, tal vez, lo podrías hacer en el futuro, donde te sientes y la persona voluntariamente decida contar lo que sucedió. Pero de lo contrario, esa solicitud de pedir detalles, pues no es recomendada. Otra de ellas es no forzar la positividad. Por ejemplo, en vez de decir, bueno, tienes que ver el lado bueno o tratar de consolar a alguien con frases optimistas, lo que se recomienda es reconocer y validar el dolor de la persona, en lugar de imponer, ¿no? Esa positividad. Frases muy típicas, todo pasa por una razón. En vez de decir eso, porque la persona en ese momento está sufriendo algo muy duro y que le digan, no, todo pasa por una razón, de repente te va a decir sí, pero adentro va a decir, no encuentran la verdadera razón por la cual Sí. esto haya pasado, y sobre todo cuando de repente muere alguien que tú quisiste mucho, que fue una buena persona y no desde tu punto de vista no merecía esa muerte. Entonces tal vez algo que tú puedes decir es, no tengo palabras, pero no estás solo o sola
y aquí estoy contigo. Y eso fue lo que me acabas de compartir, ¿no? Otra de ellas es, tienes que agradecer que estás vivo o que estás viva. Eso es muy típico también. En vez de decir eso, lo que podrías decir es, siento mucho lo que estás viviendo y lo que has perdido. Se trata de validar, ¿no? De validar lo que esa persona está sintiendo, porque en ese momento la persona no está buscando, bueno, dependiendo de la situación, pero no está buscando que tú le resuelvas todo. Lo que está es, primero, como que tratando de validar que eso que está sintiendo, pues es válido. Está ahí, pues, sí, o sea, existe. Sí. Lo hemos dicho mucho de la atención plena, no nada más es a lo bonito, o sea, también es a lo que incomoda, a lo que duele, o sea. A todo en conjunto sin juicio, ¿no? Otra expresión muy usada es, por ejemplo, hay personas que están peor que tú, están experimentando peores eventos. Y lo que uno en realidad debe decir es algo así como que lo que estás experimentando en este momento es difícil. De nuevo, estás identificándote con la persona, ¿no? Ah, eso de decir que no llores o que no estés triste me parece terrible, porque en ese momento tú tienes que dejar que la persona sienta lo que realmente está sintiendo. Y de forma contraria, si alguien no quiere llorar, también es válido, porque también se acostumbra, o de repente hay familias que acostumbran a que, bueno, estamos en un velorio, estamos en un entierro, entonces hay que llorar, y el que no llore es insensitivo o simplemente no quiso a la persona o es mal educado, ¿no? En pocas palabras, se trata de ser auténtico y dejar que la otra persona sea auténtica. No le puedes decir que, mira, permítete sentir lo que estás sintiendo. Si quieres llorar, llora. Si no quieres llorar, no llores. Eso me pasó con mi hijo recientemente, luego de una pérdida que hubo en mi familia. Él vino y me dijo, me hizo la pregunta, papá, ¿por qué no estás llorando? Y yo le dije, bueno, porque justo en este momento no siento el llanto, no quiero llorar. Él le pareció tal vez un poco extraño, tal vez basado en lo que escuchó de otras personas que tal vez le dijeron que había que llorar o vio personas llorando, ¿no? Entonces se basa en eso, ¿no? Y aquí viene una frase que es bastante común y que yo la he utilizado muchas veces, o sea, yo confieso que la he utilizado, pero recientemente descubrí que, o no descubrí, pero escuché personas dando consejos sobre la siguiente frase, que es avísame si necesitas algo. Y mira, esto ha sido un proceso de aprendizaje porque yo no sabía lo siguiente, y es que cuando tú haces eso, básicamente lo que estás haciendo es asignando una tarea a la persona que está sufriendo. Si yo vengo a ti, tú perdiste a un familiar, Zaira, y digo, Zaira, yo quiero ser solidario contigo, te digo, Zaira, avísame si necesitas algo. Que suena bien, suena educado, pero que en realidad en la psiquis tuya tú vas a pensar, ok, gracias, pero lo agregas como una tarea en tu cerebro, como que, ok, Gustavo se ofreció para ayudarme, pero entonces tengo que buscar eso o en algún momento tengo que pensar en asignar eso Claro, ¿en a qué me Gustavo. puedes ayudar? ¿En qué me puede ayudar? O sea, te pone a pensar en qué me puede ayudar. Es como que algo que le agrega más a la cantidad de cosas que en ese momento tenemos que afrontar, ¿no? Entonces lo que hablan es, en vez de decir eso, es más bien identificar qué necesita la persona y tomar acción al respecto. Y con ello me viene a la memoria ese cuento que tú has relatado, que has compartido anteriormente, cuando a tu mamá la hospitalizaron y tú estabas pasando por un momento bien difícil y unos vecinos tuyos, unos amigos, compañeros de trabajo, no recuerdo bien esa parte, pero ellos te dejaron comida en, en, en la puerta de tu casa. Entonces tú me cuentas que eso te llenó mucho, te alegró y te ayudó bastante, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú? Sí, no, o sea, totalmente. Hay varias. Voy a retomar el tema también de tu hijo en un momento, porque me encantó lo que te dijo. Pero esta frase de verdad, yo también le he dicho mucho, avísame si necesitas algo, en qué te puedo ayudar. O sea, es como dejar en el otro, literal, y es como soltar también la responsabilidad, Gus. Qué fuerte, pero así es. O sea, y no la entiendes hasta que la vives. O sea,
por ejemplo, no tuve que pedir y de verdad cuando mi mamá estuvo en el hospital, que fue unos meses después de lo de mi papá, o sea, yo estaba como recuperándome de un shock porque fue en enero, digamos, y lo de mi mamá fue en abril, o sea, estaba todavía viviendo el duelo. Y lo pongo entre comillas, ahorita voy a decir por qué, porque en realidad el duelo para mí, sí lo vives un año, porque ya pasó un año, pero la verdad es que yo siento que lo llevas, aprendes a vivir con él toda la vida. Lo que te quiero contar es que pues ya había vivido eso, estaba como recuperándome de eso y le da un infarto a mi mamá, que también es un evento pues no planeado, abrupto, donde días que pasaba salía de trabajar, algunos al principio era terapia intensiva en el hospital todo el día, después fue sal de trabajar, ve a ver al hospital o al centro de rehabilitación. Y te juro, Gus, que había días que no sabía qué iban a comer mis hijos. O sea, no sabía si había comida en el refrigerador. O sea, porque yo sabía que en algún momento en automático podría haber dejado comida, pero había días que no. Entonces, la vez que lloré de alegría porque sentí esa conexión de una amiga que ni siquiera es como muy cercana, o sea, muy cercana me refiero que no hablamos todos los días, pero que sabemos que allí estamos. Y me dijo, vas a estar en tu casa, y yo no voy para allá, y llego en unos minutos, pero cuando llegué en la puerta de mi casa literal había comida, otra vecina que su esposo cocina nos llevaba comida, ¿no? Y para mí eso era maravilloso, indescriptible el agradecimiento que yo hasta la fecha siento, porque es como jamás, o sea, no había pensado en que necesito eso, ¿sabes? Claro. Y que seguramente mis hijos comieron, partes eran unas pizzas congeladas deliciosas que yo también probé, pero que yo creo que mis hijos comieron varios días, Gus, porque estás como en el limbo. Cuando esto ocurre, los primeros meses o semanas, estás literal en el limbo. Tan es así que incluso las reacciones, y yo lo platicaba con mi hermana porque en abril le da el infarto a mi mamá y luego en mayo le da un infarto cerebral a mi papá de corazón, que es el papá de mi hermana, y luego en junio fallece. Pero ya te imaginarás que para el fallecimiento ya yo así como, o sea, ya no, le decía, es que ya no sé si llorar, o sea, ya no sé si llorar o no llorar, o sea, como llega un punto en el que hasta evades un poco el dolor, ¿no? Por eso quería retomar el punto de tu hijo, que me encantó cómo te hace la pregunta de llorar. Puede haber un estigma de si te duele, lloras, pero la verdad es que hay muchas maneras de reaccionar. O sea, hay veces que el dolor te hace reaccionar hacia la acción y te olvidas de llorar. Y puedo decir que en algún momento yo dejé de llorar y me bloqueé totalmente, y hasta que pasa la situación de estrés y lo resuelves, por ejemplo, puedo asegurarte que a lo mejor mucha gente actualmente en Venezuela ni siquiera ha podido sentarse a llorar o a ver el dolor que implica. ¿Por qué? Porque todavía están removiendo escombros, porque todavía están tratando de averiguar qué ha pasado con algunos familiares, porque todavía están haciendo a lo mejor los trámites para, ¿sabes? O sea, como qué hacer con los cuerpos, cómo reconstruir su casa. O sea, hay un periodo también en el duelo en el que tienes que levantarte a trabajar, tienes que seguir cuidando a tus hijos, tienes que seguir manteniéndote vivo, porque si no, o sea, imagínate a lo mejor alguien que pierde a un hijo, pero tiene otro. Entonces tienes que estar ahí y tratar de reponerte. Y digo tienes que, pero a la vez no tienes que, ¿no? O sea, también se vale darte el permiso de parar, que fue un poco lo que me pasó a mí en algún momento, que después de tanto dije ya, o sea, ya necesito literal, y le decía yo a mi hermana, es que necesito sentarme a llorar, y un poco parece broma, pero no sé si han visto este meme de, no se compara, ¿no? Pero es una chava que sale y como que cortó con el novio y dice, no, pero de 8 a 9 corro, de 9 a 4 tengo que estar en la oficina, de 4 a 6 quedé de ver a no sé quién, bueno, de 6 a 7 lloro y luego de 7 a 8 me voy porque tengo una cena, ¿no? Y es como si llorar tuviera una agenda y no la tiene. O sea, a veces cuando tienes una pérdida como esta, que tú dices, bueno, al principio no lloras, pero de repente
estás cocinando, de repente estás manejando, de repente escuchas una canción que te recuerda a la persona Ujú. y no hay poder que te haga parar de llorar, ¿no? O sea, entonces, siento que hay como muchas reacciones y tenemos que estar abiertos a entender qué es lo que necesita la otra persona de nosotros dependiendo el momento del duelo en el que esté, porque Hay varias también hay etapas, gente... sí. Y las etapas no son necesariamente secuenciales, no sigue una secuencia. Puedes ir de una a la otra, de la negación a, a la al rabia enojo. y así, ¿no? Am, Retomando un poco el tema o la frase esa de avísame si necesitas algo y tomar acción, a mí también lo que se me ocurre es que de nuevo, a mí me parece una frase noble, pero si tú analizas en realidad, después que uno dice esa frase, te quita la responsabilidad y nunca vas a recibir, o sea, es muy raro, pienso yo, que alguien realmente te llame y te diga, mira, necesito esto o aquello. Yo creo que lo que se puede hacer es reemplazarla diciendo, identificando que, o preguntándole a la persona. Bueno, antes de preguntarle a la persona eso, deberías preguntar si está dispuesta a aceptar ayuda también, porque hay gente que pues se cierran un poco o en ese momento no están en condiciones de pedir o de recibir ayuda y eso se respeta también. Esas personas pueden estar en ese proceso, ¿no? Yo tengo un caso de una persona que, bueno, sufrió una tragedia en estos terremotos, una persona muy especial para mí y ella pues está por los momentos, bueno, también por las condiciones en que no tiene teléfono y todo esto, está cerrada a recibir ayuda, a pesar de que tanto yo como amigas en común queremos ayudarla, ¿no? Am, pero eso es, una vez que la persona, digamos, acepta, uno como que pide el permiso para ayudar y una vez que esa persona acepta, entonces proponer, decirle, bueno, en vez de decirle, avísame si necesitas algo, le dices, ¿qué te parece si te traigo almuerzo mañana? ¿Qué te parece si llevo a los niños al colegio la semana que viene? ¿O los puedo traer luego de la escuela? Cosas así, proponer algo para que la persona, como que limitar la respuesta a la persona a un sí o no. Decir, ok, sí o no, en vez de hacer pensar a la persona, oh, qué tarea debo Puedo seleccionar yo delegar. para que tú la hagas para mí? Ujú. Entonces se quita mucho de ese peso, ¿no? Básicamente, ¿cómo realmente podemos ayudar? Se trata de eso, de actuar, que en vez de utilizar una frase perfecta, lo que podemos hacer es eso, ¿no? Tomar acciones. Otra es, bueno, si se trata de apoyo emocional, de validar esas emociones y no de estar tratando de imponer o hacer cambiar lo que está sintiendo la persona. Ahora que lo recuerdo también, yo cometí ese error con mi mamá cuando mi abuela, su mamá, murió. Yo recuerdo que estábamos en la funeraria y recuerdo claramente mi mamá bajando las escaleras. Yo creo que ya estábamos terminando el funeral, sí, el funeral, y ella baja y llega un momento que se detiene y rompe en llanto. O sea, empieza a llorar. Y eso a mí me afectó mucho porque mi mamá fue una mujer muy fuerte, muy fuerte. Y al yo ver eso, mi reacción fue decirle, no, acercarme a ella y decirle, no llores, no llores, tranquilízate. Y lo que hice fue más bien cortar ese proceso, que es un proceso natural. El luto es un proceso. Y eso se lo estaba Ujú. explicando también a otra persona muy cercana a mí, que también está viviendo actualmente un luto, no está relacionado con los terremotos de Venezuela, pero también está experimentando un luto. Am, y yo le dije, bueno, básicamente eso, ¿no? Eh, No, sí, creo que eso de moverte un poco en función al ritmo que te va marcando la persona, ¿no? De lo que necesita. Y otra cosa muy importante que yo veo, Gus, es el seguimiento, También. porque para ti a lo mejor es, bueno, la vi hoy y en 2 semanas y en un mes, ¿no? Incluso hay gente que se aleja, ¿eh? O sea, Ujú. no estamos, es difícil sostener el dolor de alguien más. O sea, lo que tú dijiste de decirle a tu mamá, no llores, es como porque a ti lo que te dolía a lo mejor no es tanto la pérdida de tu abuelita, que seguramente sí, pero te aseguro que te dolió mucho más ver a tu mamá llorando. Claro. Entonces,
estabas protegiéndote del dolor de ver a tu mamá llorar, ¿no? Y eso nos pasa a muchos, o sea, nos protegemos y no queremos hablar del tema, o sea, sabemos a veces que existe y nos como protegemos, como un tabú. El dolor es un tema, incluso a veces no sabes si preguntarle o no. Y claro, a mí me pasó, ¿no? De repente en la oficina alguien que me decía, bueno, ¿y cómo estás? Y yo, bien, me di la vuelta y me fui. O sea, igual y fui un poco grosera, pero es que no quería como abrir ese tema ahí porque, o sea, igual, al contrario, a veces ir a trabajar te distrae, ¿no? Pero vamos al punto de es como ir entendiendo, estando ahí, estar presente y dejar que fluya. Y si no estás listo también, si es algo muy fuerte para ti, creo que tú lo decías en algún momento, es hasta el punto en el que también a ti no te afecte, ¿no? O sea, porque una cosa es la empatía de sí, estoy conectada con la emoción que el otro siente, otra cosa es la compasión en donde vas a la acción, pero también hay un límite de esto me empieza a afectar a mí, entonces yo puedo ayudar hasta aquí y del seguimiento, o sea, a lo mejor después de 3 meses, pues un poco de puntitas, yo le digo de puntitas porque a lo mejor no es un tema, pero saber que estás ahí, oye, sin que le vuelvas a recordar a lo mejor la situación de sé que cómo sigues después de la muerte de tu papá, no es necesario eso, es simplemente, oye, ¿cómo estás? Estoy aquí haciendo un check-up y a lo mejor la otra persona se abre o no se abre, pero que sepa que tú estás ahí, de verdad que sí alimenta el corazón, o sea, y también creo que es muy valioso cuando hay personas que con las que tú aprendes a pedir ayuda, porque es bien difícil, ¿no? Yo ahorita entiendo a lo mejor a tu amiga que se cierra y que dice, pues que no quiero que nadie ni me hable, porque sí, hay momentos así, hay momentos que en el dolor que dices, es que no quiero hablar del tema, es que no quiero que nadie ni lo mencione, porque estoy todavía en shock o estoy en mis 5 minutos de calma, no quiero que alguien toque el tema. Y a lo que iba es como también aprender a pedir ayuda es súper valioso. Creo que ese en mi caso fue uno de los grandes aprendizajes del año pasado, al punto en el que ya cuando sucedió pues lo último más fuerte que fue la muerte de mi papá de corazón, literal lo que hice ya fue abrir un chat con mis 2 mejores amigas, ¿no? Y ponerles, les voy a dejar a mis hijos ahí, o sea, sé que acabo de hornear algo de comer y ahí está en el horno, lo van a pagar pero se los dejo y no sé cuándo regrese, o sea, yo calculo un par de días, me acuerdo que era creo que viernes y entonces regresé sábado, domingo, no me acuerdo. Pero ya llegar al punto también de saber que tienes una persona cerca o personas cerca que tienen esa solidaridad, que lo vemos no solo entre personas o entre vecinos, sino también entre países, ¿no? O sea, a mí algo que admiro mucho de México, y hablando de terremotos, es este grupo de los topos que siempre están súper dispuestos y donde haya un terremoto están dispuestos a ir, no que quieran ir, bueno, o sea, sí, tienen la voluntad de ir a ayudar y de ayudar a quitar los escombros y yo veo así mucha gente que realmente no solo te manda buena vibra, sino que quiere. Y hay muchas maneras de ayudar, o sea, no que todos vayamos a hacer eso, pero, por ejemplo, hay donaciones, hay grupos para donación, a veces hasta orar por los demás o pensar en esas personas de manera compasiva. Creo que habíamos mencionado que para este episodio podemos compartir algunas meditaciones de compasión afectiva, ¿no? Y bueno, para que la gente a lo mejor hacia uno mismo y hacia los demás pueda tener esta conexión también de ayuda, ¿no? Pero bueno, pues es esto todo un proceso. Ya nos pusimos un poco tristes, pero al final porque esto también es parte de la vida, ¿no? El dolor es parte de la vida. Y algo que yo quisiera compartir es sí, puede haber momentos muy, muy tristes y de depresión, pero aún en eso podemos volver a ser felices. Porque si alguna vez piensas que hay una cosa tras otra cosa, una de las cosas que le preguntaba a mi hermana era, y un día nos vamos a sentir otra vez felices, o sea, habrá un momento en el que otra vez tengamos tantita paz, si llega ese momento, obviamente
hay gente a la que le puede costar mucho más trabajo, ¿no? Porque cuando pierdes a un hijo, por ejemplo, siento que eso necesita un gran trabajo de resiliencia, necesita mucha terapia o mucha ayuda. En mi caso, ¿no? Yo diría, yo toco madera, que eso nunca me pase, pero hay muchos papás que ahora se dedican o que perdieron a algún hijo y que ahora se dedican precisamente a irradiar esa positividad y esa experiencia de vida para ayudar a más gente a ser más feliz, a encontrar ese granito de mayor felicidad aún en medio del dolor, ¿no? Correcto. No, y ya que mencionaste a los topos, quiero hacer un paréntesis para darle las gracias a los topos y bueno, a México. Entre Estados Unidos y México fueron los países que más personal enviaron a Venezuela. Y el señor mayor, el jefe de los topos, estuvo allá, un señor muy compasivo de 80 años. Se me olvidó el nombre y me disculpan por eso, pero un señor con mucha integridad. Y realmente por eso, mira, en Venezuela estamos muy, muy, muy agradecidos por ellos, ¿no? Por toda la ayuda que nos han brindado. Cuéntanos lo de la FIFA, porque eso me pareció, o sea, como también en medio del dolor, cuando se pueda, ¿no? Transmitir un poco de alegría, que siento que se me enchina la piel cuando lo Bueno, eso contaste. fue en este momento que estamos grabando el podcast, todavía estamos en la Copa Mundial de Ujú. Fútbol de la FIFA y creo que la semana pasada hubo un partido de fútbol en México, si mal no recuerdo. Al principio, cuando cantaron los himnos nacionales, luego comenzaron un cántico diciendo no están solos, no están solos y mostrar la bandera de Venezuela. O sea, un homenaje y un mensaje bien claro a nosotros los venezolanos de que no estamos solos, ¿no? Entonces eso es algo bien, bien importante. A mí, en mi caso, pues mm, digamos que me emocionó bastante ver eso, ¿no? Y sin yo estar necesariamente metido en ese desastre, o sea, yo no fui víctima de eso, gracias a Dios, pero en nombre del país, pues me emocioné bastante. Y ese es básicamente el mensaje, ¿no? También transmitir a esas personas, es decir, no estás solo y como dices tú, mantener ese contacto porque, sobre todo en el caso específico de esta tragedia de los terremotos, digamos que las cosas ya se están calmando porque ya básicamente la ventana de encontrar sobrevivientes se está cerrando, entonces ya estamos hablando de remover escombros y todo ese personal que fue, incluyendo los topos y otros grupos de rescatistas, están regresando hacia sus países, ya su función se cumplió allí, entonces ahora vienen otras etapas y pueden ser duras, ¿no? Entonces eso es como un proceso, de igual manera, un proceso de luto, que el proceso de luto es de por vida. Cuando tú pierdes un ser querido, eso no es que lo perdiste y, ok, te pusiste triste en aquel momento y pasaron una semana, unos meses o tal vez un par de años y ya. No, eso ya se convierte parte de ti. Como yo le decía a mi hijo, cuando mi mamá falleció, en el momento que falleció, o muy reciente al fallecimiento, yo le decía a mi hijo, no, ya ella está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y yo le reiteraba eso. Y se lo digo también, se lo recuerdo de vez en cuando, que ella sigue en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, bueno, nada, continúen ese contacto con esas personas y síganle ofreciendo. Díganle, mira, ¿quieres ir a cenar? ¿Quieres hacer alguna actividad juntos? ¿Quieres? Pueden preguntarle también, mira, ¿quieres hablar sobre cómo te has sentido? Es Ujú. válido, ¿no? Otra cosa que también quería mencionar es con respecto a las personas que estamos de este lado, los que no hemos sufrido la pérdida directamente, que también, bueno, guarden distancia, o que guardemos la distancia, que establezcamos límites también. Por ejemplo, en el caso específico de los terremotos, tratar de no estar pegado en las pantallas, de estar escuchando la misma noticia todo el día, porque eso no ayuda. Escuchar lo mismo repetidamente, No. repetidamente no te va a mejorar o no va a mejorar la situación allá. Más bien lo que va a hacer es que te sientas peor, ¿no? Entonces, bueno, saber también crear un espacio, ¿no? Crear un espacio y eso no te hace una mala persona. Simplemente lo que estás haciendo es velar por ti mismo, que es algo que nosotros predicamos aquí en este podcast, Ujú. con que es, bueno, el amor propio. Primero empiezas por cuidarte tú mismo para poder cuidar y amar a los demás. Entonces, eh,
mosca con eso, ¿no? O sea, estén pendientes con eso. Mosca es una expresión venezolana, es decir, como que estén pendientes Sí. y pues ah, mantengan esa brecha allí. Y también, bueno, si se sienten tristes, mire, también apóyense con otras personas. En el trabajo, en donde yo trabajo, que tú también trabajas, la compañía se portó muy bien, por cierto, quiero darte las gracias por eso, a mí se me había Oh, olvidado. fue idea de No, ahí no, todo el equipo, pero sí. fue de verdad, y cuando vi ese mensaje y también viniendo de ti, pues fue bastante significativo, ¿no? Que recopilaron dinero para enviarlo a Venezuela y también, bueno, todos esos mensajes que llegaron así de allí, de ese comité, expresando su disposición a ayudar y su Sí. solidaridad. Entonces, am, Sí, es un grupo de latinos en donde trabajamos, que es algo muy, muy hermoso que tenemos como en el trabajo, ¿no? Y este grupo lo que decidió fue donar, pero también promover una sesión como de counseling, de conversación para la comunidad de Venezuela y quien lo necesiten. Que eso también a veces ayuda a hablar con otros y compartir, porque no todas las pérdidas son iguales, Gus. Algo que quería agregar es muchas personas que perdieron sus casas, ¿no? Yo sé que es algo material, pero también eso duele. O sea, porque no estás perdiendo tu es tu casa, hogar, es tu hogar. tu Estás hogar, perdiendo, recuerdos que tienes allí. exacto. O sea, no son unas paredes y no es lo que cuesta, que también es un proceso de duelo y de trámite, ¿no? También como migrar, que es igual de doloroso, ¿no? A veces. Sí. Todo lo que dejas es una pérdida. Entonces, yo igual y te quité la palabra, Gus, pero solo quiero mencionar, me encantó la frase de no están solos, porque justo eso es lo que queremos transmitir con este podcast. O sea, hay muchas razones para estar tristes. A veces, evidentemente, nosotros no podemos resolver las cosas y no somos terapeutas, lo hemos dicho muchas veces, pero sí podemos decir algo. O sea, no están solos. Quien nos escucha esto, o sea, para mí lo importante de compartir este tiempo y de platicar un poco nuestras experiencias es que la gente sepa que no está sola, o sea, que a pesar de que de repente te encierras en el closet de tu cuarto para llorar y que no te vean tus hijos, porque yo lo he hecho, ¿no? Con estas situaciones, para no generarles a ellos un dolor. Eh, Aun cuando sientes que estás ahí, pues no estás solo. Puedes creer en Dios o puedes creer que al final del día hay alguien solidario de otro país, de otro lugar que está pensando en ti y que está acompañándote, porque al final del día somos humanos y experimentamos estos procesos juntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Zaira. De verdad que eso se aprecia bastante. Y bueno, pedirle entonces a nuestros oyentes su opinión, si quieren compartir algo, o no están solos, estamos acá. Y también vamos a agregar enlaces en este episodio para organizaciones a las cuales ustedes pueden hacer donaciones para ayudar a la gente en Venezuela. Entonces, bueno, nada, nos despedimos. Y nada, un saludo muy fuerte a los venezolanos allá que están bregando con todo esto. Sí, nuestro Gracias. corazón allá. Gracias, Gus. Gracias.